¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Les voy a exponer puntos y entrar en contexto sobre el conflicto en Medio Oriente, específicamente entre Hamas e Israel. Ahora, quiero aclarar que el título de la conferencia es porque realmente quiero abordar el, en una, digamos, en la línea del tiempo lo más conciso posible, porque es mucha información el contexto para poder entender mucha desinformación más allá de los medios de comunicación, sino por toda la gente que están en su derecho de apoyar un lado o el otro, pero simplemente va polarizando cada vez más la situación, el conflicto, que no solamente lo que sucede en este momento, viene sucediendo desde hace mucho, y además empiezan a tapar o a negar algunos acontecimientos que vienen pero desde la fundación como tal, desde muy el inicio. Claro que hay diferentes, siempre habrá otras narrativas que quieran ocultar puntos de inflexión que hacen que podamos visualizar o formarnos un criterio sobre el conflicto. Em, yo, yo voy a basar también en algunos autores que pueden tomar nota y algo de lo más crítico de esto es porque, por ejemplo, uno de ellos, Edward Said, palestino, estudió en Estados Unidos, sí abogaba por la paz, muy crítico sobre las políticas de palestinas, porque él no era una ideología sobre eliminar al Estado de Israel, pero también está la contraparte de crítico, como un israelí que se llama Ilan Pape, y también crítico hacia las políticas del Estado de Israel. A eso aunado, por último y no menos importante, tengo experiencia en el tema porque yo soy egresado de la Universidad de Tel Aviv, a nivel maestría, he vivido en Israel, he estado en los territorios palestinos en una postura más personal fuera de lo académico. Me ha tocado ver cosas, me ha tocado vivir cosas, entonces sí tengo elementos para poder compartirles un poco, no solo de la parte del contexto histórico, sino también el criterio que yo me he formado al respecto, sin negar el derecho a la emancipación de cualquiera de las dos narrativas. ¿De acuerdo? Me llamo Alejandro Puente, soy profesor en la Escuela de Negocios y Relaciones Internacionales, imparto la materia de África Medio Oriente, además de comunicación y política exterior. Tengo alumnos presentes y justo estamos tratando este tema. Entonces, comenzamos. Israel y Hamas, ¿cuál es el contexto? Estos son los puntos a desarrollar sobre lo que quiero tocar y primero es qué es Hamas, orígenes, una breve bitácora de los acontecimientos a los cuales ustedes están también, hay constante bombardeo en los medios de comunicación, el contexto histórico de la región y la etimología del nombre Palestina, porque también hay mucha apología para referirse al conflicto y también negación de acontecimientos históricos. Ahora, el sionismo, como movimiento político y emancipación del pueblo judío en el siglo XX, orígenes del nacionalismo palestino, eh, posteriormente el 1948 como guerra de independencia para la narrativa israelí, versus la Nakba o catástrofe para la narrativa palestina, y situación actual, algunos datos poco mencionados a considerar, y que en este caso, bueno, los que son mis alumnos y que ayer tuvieron la oportunidad de escuchar a un invitado que yo tuve, que bueno, algunos datos interesantes ustedes lo escucharon, es judío, tiene un pasaporte israelí, es doctor egresado de la Universidad de Princeton con una disertación doctoral que apoya la narrativa de emancipación del pueblo palestino. Y para mí era importante que lo escucharan porque siempre es bueno que se generen su propio criterio. No les puedo negar que en lo personal, aunque somos amigos y tenemos posturas muy opuestas en cuanto a la parte política dentro del
el escrutinio de las ciencias políticas, pero sí es importante escuchar, sobre todo gente que tiene ciertos elementos, profundidad académica, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la pregunta, ¿qué es Hamas y cuál es su objetivo? Para iniciar. Bueno, es un acrónimo, la palabra Hamas en árabe, que se puede traducir como entusiasmo, y realmente significa Movimiento de Resistencia Islámica. Por siglas en árabe, si pueden ver en el logo, tiene elementos, lo que aparece al centro es la mezquita, el Domo de la Roca que está en Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa, que está construida por, si han visto el Muro de los Lamentos, o el Cótel, arriba de eso, hacia atrás, está la mezquita Al-Aqsa. Ahí es donde estaba el templo, el segundo templo de Salomón, bueno, el templo que había sido destruido, y colocan ahí la mezquita, por eso también es muy complicado, y además esa mezquita es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y por lo tanto el más sagrado para los palestinos, porque las dos primeras están ubicadas dentro de Arabia Saudita, en Meca y Medina. Entonces, ¿por qué es importante este lugar? No solo es que sea una mezquita, desde la visión islámica, religiosamente hablando, el profeta Mohammed subió al cielo desde este punto, pero también en este punto hay estas conexiones históricas con el judaísmo y en el inter con el cristianismo, ¿de acuerdo? Ahora, en los orígenes de este movimiento como tal, empieza como el Ala Palestina de los Hermanos Musulmanes, que estos vienen de Egipto. Es también un movimiento de resistencia islámico, yihadista, en Egipto, y que obviamente está en contra de la administración que por muchos años ha estado gobernando Egipto. Por lo tanto, también aquí hay un punto importante que pueden tomar nota al pie de página, el por qué más adelante lo retomaré, pero se dice mucho en los medios sobre un bloqueo en Gaza que viene únicamente del Estado de Israel, y la realidad es que el bloqueo también viene de parte de Egipto, porque en cuestiones políticas, la administración egipcia está completamente opuesta a estos movimientos fundamentalistas islámicos, ¿de acuerdo? En una estructura, digamos, oficial, su postura, esto que les estoy poniendo, la postura oficial de ellos, es una organización política y paramilitar. ¿Qué quiere decir esto? Tiene tanto el brazo de administración política como la parte militar. Tienen se llama Pacto de Hamas, se escribe en 1988, y entre todo lo que está ahí escrito, lo principal como es establecer un Estado islámico en la tierra de la Palestina histórica, siendo su capital Jerusalén, pero eliminando al Estado de Israel por completo. ¿Por qué esta visión? Porque, por lo tanto, el nombre lo dice, Movimiento de Resistencia Islámica. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Vamos a ahondar más adelante en por qué se divide en dos Palestinas. Por cierto, es el líder, Ismael Haniyeh. Como datos extras, su fortuna asciende se estima en cerca de $4 billones, igual que el resto de los líderes del movimiento Hamas, mientras que la población civil de Gaza tiene que luchar incluso por $1 al día. Otro dato importante es que ellos dirigen toda su lucha de emancipación por el pueblo palestino cómodamente desde Qatar. Qatar es el principal financiador de este tipo de movimientos, y también tiene un apoyo de Irán en la cuestión armamento. Ahora, en esta bitácora general, bueno, ya saben, han estado al tanto de los medios de comunicación, muchos militantes de Hamas rompen vallas de seguridad entre Gaza e Israel, también entran volando estos parapetes, ¿no? Se llama. Territorio israelí, el 7 de octubre, durante el Shabbat. Hamas lanza cohetes a territorio israelí, masacran a ciudadanos israelíes,
es muy sonado lo del Festival de la Música en un kibutz cerca de la frontera con Gaza. Ah, se también a gente, civiles en los hogares, en la estación de policías más cercana. De hecho, también masacran a los policías. Y por cierto, aquí quiero hacer un punto importante. Los policías que murieron en la estación de policía eran árabes israelíes. No quiere decir que sea menos importante o más importante, lo estoy diciendo porque siempre hay que poner atención a estos detalles para precisamente quitar el aspecto que solamente es algo étnico, simplemente contra la ciudad. Es este exterminio entre ya sea las dos partes a la ciudadanía, a la población civil. Entre los que secuestran a ciudadanos israelíes, hay violaciones, torturas, queman vivos a niños, mujeres, secuestran ancianos. Incluso muchos de estos ancianos fueron sobrevivientes del Holocausto y su destino fue sellado a raíz de este acontecimiento catastrófico. Después, Israel prepara una ofensiva en respuesta a los actos terroristas perpetrados por Hamas. Israel recibe ataques en la frontera norte por parte de Hezbollah. Hezbollah es lo mismo, un movimiento de resistencia islámica de corte chií, que es otra corriente del Islam, ubicada en Líbano. ¿Cuál es el punto? Una frase muy coloquial, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. ¿De acuerdo? Esto también para no generalizar ni a todos los árabes ni a todos los musulmanes, tiene que ver mucho la radicalización política e islámica. Israel retoma control de la frontera con Gaza, pero siguen terroristas escondidos, infiltrados dentro del territorio israelí. Israel ataca Hamas en Gaza, previo a su incursión vía terrestre, que es lo que estamos viendo ahora. Israel es condenado y culpado por la muerte de civiles palestinos dentro de Gaza, y también las recientes noticias que todos están familiarizados con lo de hospital, también tiene que ver con escuelas. Israel intenta recuperar a los rehenes israelíes de Gaza, y de aquí empieza el asunto de condenas, la comunidad internacional y demás. ¿Puedes anotar? Sí. Pero bueno, no, es que ya ha sido comprobado por el gobierno de Estados Unidos por el ejército que no fue ningún misil lanzado a esa hora, y el misil no fue de parte de Israel, sino fue un misil que iban a mandar de ahí a Israel y cayó en el hospital. Sí. Lo del hospital no es culpa de Israel. Sí, no, lo del hospital lo menciono por ser que está en el foco atención mediático, pero me refiero a más allá del hospital en sí, como tal, por lo trágico en las imágenes que puedan circular, que muchas están truqueadas, también tienen que ver con niños durante la guerra civil siria. Y hay y eso es lo que genera desinformación. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero nada más para hacer el punto que más allá del hospital, la razón es que estos ataques que vienen desde el mismo Hamas, pero que hay cohetes de corto alcance y de largo alcance, y los quieren a fallar y caen en estas zonas donde están los civiles palestinos. De todas formas, no hay mucha opción para ellos, porque donde se esconde ese armamento siempre tiene que ver con escuelas, hospitales, como en este caso, y es nada más insisto, nombrar la bitácora, más allá de entrar en temas, porque obviamente hay la postura, lo que confirma, incluso a través de la inteligencia norteamericana versus la otra parte de la narrativa. Entonces, y eso lo que tenemos hasta ahora, y que ustedes están al tanto por los medios de comunicación que consuman en las noticias. Ahora, vamos al inicio de por qué hay tanto. Una de las razones por la cual se hace más complicado entender esto es por la misma gente, o sea, la misma audiencia que en tratar de desaprobar ya sea una o la otra narrativa. Y entonces eso es a lo que quiero llegar quiero partir de aquí en esta intervención, porque la pregunta es, ¿realmente Israel está ocupando una tierra que no le pertenece?
Entonces aquí es donde yo les comparto datos y retomando con mis alumnos al invitado que tuvimos ayer, es aquí donde quiero hacer hincapié en cosas que él omitió mencionar. Yo suelo decir, hay que ver, no todos los conflictos, pero en particular que es atrae mucho llama mucho la atención, siempre intentar ver todo de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Muy brevemente, yéndonos más atrás en la historia, este mapa, sí lo pueden ver, ¿cierto? Explica una parte, cómo estaba distribuido o sea, lo que se mencionaba, cómo los nombres de tanto las regiones como ciertas poblaciones. Y lo que pueden ver aquí, no sé si alcanza a ver en el cursor, la llanura de Filistea, es porque ahí estuvieron asentados un pueblo llamado los filisteos, ¿ok? Son todas orillas del mar Mediterráneo y aproximadamente abarca parte de lo que hoy sea Franja de Gaza. ¿Qué pasa más, o sea, dentro de esta narrativa? Después de la destrucción del segundo templo de Salomón, lo destruyen los romanos, esto es después de que en la narrativa también histórica, más allá de la religión, aparece un personaje llamado Jesús, y de ahí se empiezan a contar los años. Se destruye, los romanos destruyen el templo, hubo sublevaciones de los judíos porque estaban siendo oprimidos por los romanos. De hecho, este es un dato que también del que poco se habla, pero inversamente proporcional, aunque la población en ese época era menor, pero se habla de que los romanos realmente fueron despiadados, e incluso en esa proporcionalidad, porcentajes, llegaron a matar a más judíos que durante la Shoah, el Holocausto. Inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Muchos fueron expulsados, la gran mayoría, y unos cuantos se quedaron, muy pocos, ¿ok? El emperador Adriano de Roma, posteriormente, en esta judeofobia, ese antisemitismo, pone un sello final para marcar esa tierra como prohibida para los judíos, y por eso la nombra Palestina, que es la latinización o el término latino para referirse a los filisteos, de Filistín, ¿ok? En árabe también se dice Filistín. Entonces, por eso es un origen etimológico, y de ahí todo cómo se va desvirtuando el estar hablando de quién era la población autóctona o quién no, y vamos a ahondar un poquito más en eso más adelante, porque al final del día, en datos comprobables de antropología, los filisteos como sea perecieron. O sea, esto fue muy atrás en el tiempo, ¿de acuerdo? Y estos son datos a mis alumnos que escucharon ayer al otro colega. La situación no es los datos que se van presentando, es cómo se presentan. Entonces eso desvirtúa mucho y va cambiando la objetividad y no solo este conflicto, como digo, cualquiera. ¿Vamos bien? Ahora, este mapa se los pongo porque también circula mucho en redes. Aquí nada más agarro una fuente que es Al Jazeera. Obviamente Al Jazeera porque Al Jazeera es una cadena de noticias que pertenece a Qatar. Ya les expliqué qué es lo que hace Qatar como Emirato Árabe, apoyando la narrativa palestina. Entonces, hay muchas anomalías que vamos a ir esclareciendo sobre cómo presentan el mapa de lo que se supone que era Palestina. Estoy hablando bajo la delimitación de fronteras exactas, porque están muy bien marcadas, según esto, para cuando se supone ellos como lo representan en 1948, que es la fundación del Estado de Israel, en 1967, que hay otra guerra y el territorio se expande, 1995 y demás. Donde dice 1995 alcanzan a ver unos puntitos verdes, ahí es donde se habla de los asentamientos, territorios ocupados, pero es la región, en este caso, que se llama Samaria, Judea y Samaria, ¿ok? En términos políticos, para delimitar esa zona es el West Bank o Cisjordania. Y entonces en esta narrativa se supone, ustedes lo han escuchado, están familiarizados con decir que es una limpieza étnica, demás. Además es sorprendente, esto se los digo, quiero hacer una pausa aquí.
Últimamente, de verdad, le bombardeo de usar la palabra genocidio, o sea, la gente lo usa como si fuera cualquier cosa. Entonces, eso también debe ser tratado con especial atención. Es muy diferente. ¿Cómo viene ese mapa? Todo viene también desde antes. ¿Quién estaba antes del mandato británico? El Imperio Otomano. Y antes del Imperio Otomano, o sea, nos vamos a ir más atrás en el tiempo, por el cual se puede, es la contraparte, o sea, se contrarresta, se argumenta, es esta zona en la que tiene anomalías este tipo de mapa con esos trazos, ¿ok? Aquí, los acuerdos Sykes-Picot, que es acuerdos cuando en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se alinea con los alemanes, realmente ya era el declive del Imperio Otomano y los franceses y los británicos hicieron un acuerdo secreto, se llamó los apellidos de tanto el francés como el británico, Sykes-Picot Agreement, 1916, y literal, tendieron el mapa sobre la mesa, trazaron cómo se iban a repartir las tierras del Imperio Otomano en Medio Oriente y el Levante, que incluye toda esta zona, y es como iban trazando ellos esa delimitación geográfica que posteriormente dio vida a los demás países. No se trata solamente de el Estado de Israel, la situación con los palestinos, Siria, el protectorado francés del Líbano, que también pertenecía a Siria. Aquí quiero aprovechar para una frase que alguna vez un profesor comentó, estando yo en la Universidad de Tel Aviv. Tiene razón, o sea, también lo que no se menciona al satanizar mucho solamente una narrativa, en este caso contra el Estado de Israel, es que no existe un solo Estado en Medio Oriente, y Medio Oriente, o sea, toda la península arábiga, incluso los países del Magreb, el norte de África, y la misma Turquía, que viene del Imperio Otomano, no existe un solo Estado, nación actualmente, que no cargue, perdón, con un pecado original, ¿de acuerdo? Entonces también hay que considerar esos puntos. Este es el mapa dentro de la narrativa, y esto viene del mandato británico, en el que está en dos colores solo para que puedan ubicar a lo que se refieren siempre con esta parte de la Palestina, que estaba, muy simplistamente suelen decir que estaba todo esto poblado por árabes palestinos, pero es todo, y que así estaba el trazo, ¿no? De la delimitación geográfica. Es ahí donde también es como se falsa la historia, porque este es el mapa de cómo era el mandato británico en esa zona. De hecho, por eso se llama Transjordania, porque todavía no existía como tal el reino de Jordania. ¿Vamos bien? Ahora, pasando rápido al sionismo, que también un movimiento muy satanizado, muy viralizado, pero también desaprobado, porque no se entiende desde un origen. Sionismo moderno es el concepto de un movimiento nacional judío apareció en Europa Central y Oriental, cuyo objetivo era dar un hogar nacional al pueblo judío. Es a la vez un movimiento político y una ideología. El señor Teodoro Herzl, que era un austrohúngaro, se le denomina el padre del sionismo moderno. ¿Él de dónde saca esto? O sea, ya existía el concepto como tal sionismo, pero él le da un giro porque en Europa, y estamos hablando finales de los 1800, el detonante, la chispa que él es el que lo hizo cambiar, o sea, sí involucrarse más en este movimiento, por el caso Dreyfus, y es algo que pueden checar ahí, incluso una película, y realmente es el primer caso que se viralizó a nivel comunicación, porque Theodor Herzl era periodista, también tenía un doctorado, y él cubrió la nota junto con otros periodistas en que en Francia un oficial, que era capitán Alfred Dreyfus, se le acusó injustamente de traición como espía, de cooperar con los alemanes, pero los únicos argumentos era su condición de ser judío. Entonces esto detonó se viralizó por toda Europa, empezando en Francia, lo que se le denominó como el problema judío, en el que judíos seculares, o sea, no tenía que ser una situación donde se viera
que pertenecían o sea, no eran ortodoxos, ni simplemente por su condición de ser judíos, no eran de fiar. Entonces, ahí es donde, en el caso Dreyfus, denota detona lo que hace que Teodoro Herzl preste atención a ello. Para realizar este proyecto de un Estado, acude al barón de Rothschild. Estoy aquí condensando muchísimo de historia, que originalmente le dijo que no. También acudió a comunidades judías más religiosas y le decían que no. Conforme iba avanzando su proyecto de cómo hacer que no estén perseguidos, porque además a esto se le junta que había pogromos en la Rusia, donde judíos eran también perseguidos. Y ojo, aquí estamos hablando años antes del Holocausto, del nazismo, ¿ok? Entonces, dentro de las opciones de dónde establecer un Estado judío se encontraba África, específicamente Uganda, Madagascar, también se habló de la Patagonia en Argentina. Teodoro incluso visitó en persona al sultán del Imperio Otomano de ese entonces para saber si se podía hacer en alguna parte de la Siria que el Imperio Otomano administraba, y no. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué el proyecto sionista eligió la zona de la Palestina histórica? Siempre suelo preguntar esos temas. ¿Qué hablaban los judíos antes del establecimiento y de la fundación de un Estado judío que se llama Israel y que su idioma oficial es el hebreo? ¿Qué hablaban los judíos? La respuesta es, pues, todos los idiomas, depende en dónde se desarrollaban. O sea, ellos adoptaban la cultura local, es decir, no una condicionante, no es una condicionante que por ser judíos entonces no pertenezca. O sea, el capitán Alfred Dreyfus, su condición de ser judío no le quitaba ser francés. Además, para ser militar, pues se supone que es leal a la madre Francia en ese momento. Entonces, ¿por qué la Palestina histórica? Porque ahí empezaron por Jerusalén, es donde tienen, o sea, sin importar qué tan seculares o religiosos, es donde tienen el apego a los orígenes de pueblo, ¿de acuerdo? La tierra prometida. O sea, él veía esto. Ahora, esto es una trampa y siempre hay que estar atento a ello en muchos argumentos porque se desaprueban, es algo también muy atacado. La pregunta ¿es correcto separar el sionismo del judaísmo? No es correcto. A ver, para empezar, algunos judíos ultraortodoxos aseguran que sí. Obviamente los que están del lado de la narrativa palestina, sin entrar en análisis de escrutinio sobre todos estos datos que se omiten, o como limitado que tuvimos ayer, van a decir que sí. Pero ¿por qué los judíos ultraortodoxos? Porque han circulado en redes, o sea, luego me lo preguntan, ¿por qué hay judíos que no están en contra del Estado de Israel? Bueno, es que de acuerdo a la interpretación literal de las leyes de Moisés, el único que puede emancipar al pueblo judío de cualquier yugo y persecución es el Mesías, y el Mesías aún no llega. Entonces, esa es la visión de ellos, ya, para no entrar en más detalles. Pero el sionismo no existiría sin el judaísmo, porque de ahí empieza, o sea, esta xenofobia, ¿de acuerdo? El sionismo se origina del judaísmo. Entonces, el judaísmo, también para entenderlo, o sea, porque es cuando quieren desaprobar una y otra, el judaísmo es más que solo una religión, es una nación, incluso se considera una civilización. Esto también lo saco por ejemplo, aquí en la Universidad Hebraica, en la Maestría de Estudios Judaicos, hay argumentos que profundizan sobre esta premisa. Esto es muy parecido, o sea, el decir que es una nación, incluso una civilización, es muy parecido al caso de los armenios. Los armenios como pueblo, no solo armenios, sino cristianos, de hecho fueron los primeros en el mundo en adoptar el cristianismo como religión. ¿Okay? De ahí es la relación entre el sionismo y el judaísmo. Entonces, para ser más puntual en esto, es este último punto en el de quien dice que el judaísmo es solo una religión, la verdad es que solo busca deslegitimar al sionismo y por ende satanizarlo, que es algo muy suele pasar. Incluso
leen en los comentarios sobre la postura durante el país árabe es que el Estado sionista o los sionistas, pero también, o sea, es esta connotación negativa en la que no hay un análisis más profundo sobre realmente cómo no está separado del judaísmo, ¿de acuerdo? Ahora, ok, se aprueba el proyecto en la tierra histórica palestina, los primeros desarrollos económicos, los kibutzim, que es el plural para decir kibutz, que es una granja colectiva, y estos miembros que los primeros realmente miraron muchos eran rusos, y aquí es interesante porque también no se dice esto, pero muchos de ellos cuando llegaron no es como en esta parte romántica que se habla en las escrituras de la tierra de leche y miel. Para cuando ellos llegaron, había malaria, era el desierto, no era tierra fértil, o sea, era un reto. Entonces, los kibutzim son los engranajes y los que realmente echan a andar la prosperidad como tal de la granja. Ahora, aquí también hay lo que ayer omitió mencionar Zach Foster. No es nada más que llegaron en masas las primeras aliados a las migraciones de judíos europeos, y es como tomar la tierra y punto. Todo esto se hacía a través de la venta de tierra con unos árabes que se llaman los efendi, que eran terratenientes, la mayoría eran árabes, porque también aquí, otro punto importante, no todos eran nada más árabes palestinos como lo quieren generalizar. Había drusos, había armenios, había circasianos, había bajáis, beduinos. Es un folclore mucho más amplio que decir que es una población autóctona palestina árabe, ¿de acuerdo? Entonces ellos vendían las tierras, pero eventualmente y obviamente cuando les vendían las tierras no crean que era como la parte más próspera, o sea, era un pedazo ahí, no había nada que hacerle. Ellos a través de los kibutzim las empezaban a desarrollar, las compraban a precios muy altos, pero todo esto se hacía también a través de un fondo de catastro para el registro de la adquisición de estas tierras. Eventualmente, claro que empezó a haber ya ahí anomalías porque ya empieza a crecer la migración, pero también, así como hubo árabes de diferentes partes, no solo de la Palestina histórica, sino que vinieron de otras regiones árabes que estaban dispuestos a trabajar con estos recién llegados colonos por la prosperidad y hacer negocios, hubo también traiciones, ¿no? Entre ellos. Y entonces ya había discrepancias sobre si realmente se había adquirido legítimamente el pedazo de tierra o no, pero eso está en los registros del Fondo de Catastro y que también lo guarda incluso Turquía, cuando todavía tenía tierras como parte del Imperio Otomano. Este señor, Amin al-Husseini, era el gran mufti. El gran mufti quiere decir el jurisconsulto de la Palestina que administraba el mandato británico. Este señor fue el que realmente empezó, o sea, estos son los inicios de esta parte de la narrativa palestina en querer unir a todo lo árabe, porque él al darse cuenta que crecía y la producción en los kibutzim, entonces acude y reclama a la administración británica de la Palestina, del mandato británico, la compra de tierras por parte de inmigrantes judíos europeos. Incluso dice que porque les están robando la tierra, que está textual el diálogo que tiene con uno de los emisarios británicos, y los británicos le preguntan, o sea, esto es un abuso con armamento, los están saqueando, o sea, ¿cómo funciona? Dice, no, es que en sus palabras les hacen ofertas que no pueden rechazar. Entonces al final esta era la compra. ¿Me explico? O sea, y él mismo, o sea, no lo podía decir tal cual, así como que estaban robando la tierra. Insisto, seguía habiendo estas olas también, no solo los migrantes judíos europeos, pero también árabes de otras zonas que no eran de la Palestina histórica, hacia esa zona por el desarrollo que se estaba gestando ahí. Ahora,
ya llegamos a tiempos de la Primera Guerra Mundial, y este señor, pues aliándose en esta xenofobia, judeofobia, se reúne con Hitler y para extender su apoyo en contra de los judíos. Esto quiere decir que cuando también se habla mucho de que los británicos y son los que dieron la tierra y por eso existe el Estado y todo, o sea, es un poco más complicado que eso, porque mientras en Europa se estaba desatando una guerra y que además había un exterminio, un genocidio sistémico en contra de judíos, gitanos, homosexuales, gente con discapacidad además, los soldados del mandato británico que estaban resguardando esa tierra, cuando llegaban estas olas que lograban escapar de Europa y llegaban los barcos, tenían órdenes de disparar a esos barcos y a todos los judíos que estaban ahí. Es decir, no es, por eso es muy simplista decir que, bueno, entonces los británicos simplemente donaron la tierra. No, o sea, los británicos estando ahí disparaban a los judíos que escapaban de Europa, ¿de acuerdo? Todo esto, aquí quiero ver este libro de Oren Kessler, es a Palestina en 1936, y él profundiza más sobre estas revueltas, porque, claro, yo les estoy dando el antecedente de cómo empiezan las compras de adquisición de tierra y demás, pero sí, conforme fueron creciendo estas comunidades y pequeñas poblaciones, pues empezó a haber matanzas entre unos y otros, en algunos había alianzas, había de todo, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde pueden profundizar más en ello. Ahora, fin del mandato británico y por qué se llama la Declaración Balfour. Aquí es una copia textual de lo que dice, y es que es interesante porque la declaración dice todo y nada. El gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, a los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. ¿Qué quiere decir? A esto le sucede, le precede un plan de las Naciones Unidas, o la Liga de las Naciones en ese momento, en 1947, a través de la resolución 181, que proponía dividir la parte occidental del mandato, del mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Ayer Zach les dijo a usted, bueno, a los que son mis alumnos, les dijo este dato, pero él omitió decir, o sea, sobre los porcentajes. Claro que había árabes, claro que había judíos, pero él los datos los está inflando más sobre una saturación de población árabe-palestina, ¿de acuerdo? Así también como si fuera una ola, como si fueran, la ola de migración judía como si fueran hordas, ¿de acuerdo? Hay una diferencia también en cómo aproximarse a ello. Este es el mapa de partición, lo que propone la Liga, lo que propuso la Liga de las Naciones. Como ven, el Estado judío originalmente tenía menos tierra que el Estado árabe como tal. ¿Por qué no se echó a andar? Porque los árabes lo rechazaron, no solo los árabes palestinos, los árabes de la zona Líbano, Siria, Jordania, que en ese momento se llama Transjordania, de Egipto, y que en esa época no está muy lejano a tener un acuerdo diplomático con lo que se convertía en el Estado de Israel. Ese fue el plan de partición. Entonces, ¿qué sucede aquí? La guerra de independencia desde la narrativa israelí, en 1948, que es cuando se funda el Estado, a través de David Ben Gurion, que es el que ven ahí, proclamando la independencia, en un edificio muy sencillo, por cierto, en Tel Aviv. Estalla esta guerra porque son atacados por los árabes y estos países árabes forman una alianza para destruir a Israel. Ahora, aquí también algo que no se menciona como la visita que tuvimos ayer. Normalmente se le señala mucho a los americanos, a los Estados Unidos y culparlos de todo. Pero más allá de eso y el apoyo a Israel. En esta época, en 1948, Estados Unidos no apoyó en nada a Israel en ese aspecto. Solamente hubo y tampoco los británicos, no es como que les entregaron la tierra, nada, o sea, a los británicos estaban perdiendo una guerra, estaba la Segunda Guerra Mundial, ok, no la pierden, pero ya no tenían dinero, fondos para administrar todas esas tierras que adquirieron vía los acuerdos Sykes-Picot, ok.
Entonces, los americanos no se meten en el asunto. Los únicos que apoyaron a los israelíes, ya para ese momento, fue Francia. Y les dio el poco armamento que les quedaba de la guerra, y así como pudieron para poder administrarse. Ahora, aquí hay un punto también importante, bajo lo que es generalizar sobre la población árabe palestina. Yo hago mucho hincapié en un grupo, una minoría que se llaman los drusos, que de hecho tengo estancias de investigación en Israel sobre ese grupo, porque los drusos también tuvieron su propuesta de Estado independiente que se llama Jabal al-Druz en la Palestina. Y los drusos, digamos que tuvieron la fortuna de aliarse a los que eventualmente serían los vencedores, que fueron los israelíes, y, y no es que estuvieran en contra de los palestinos, pero no querían, o sea, fueron más astutos en cómo asimilarse a lo que eran las políticas, ¿de acuerdo? Desde la parte palestina se le llama Nakba o catástrofe, también mismo año, y es que aquí lo que provoca es un éxodo masivo de aproximadamente 750,000 palestinos, y es aquí donde se habla mucho de cuando los destierran de muchos hogares, y a otros no, unos son invitados a abandonarlo, otros son masacrados, hay de todo. No es solamente una visión, que es lo que normalmente aparece en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa con los que no son desplazados? Son los que actualmente se han convertido en los árabes israelíes, ¿de acuerdo? Y se han asimilado como tal a esa ciudadanía y a esa nacionalidad. Por eso, como pongo ahí, algunos vía intimidación, otros a países árabes, vecinos, se establecen campamentos de refugiados en Cisjordania y en Gaza, y como digo, ese porcentaje que queda es el que se asimiló. Ahora, aquí también quiero hacer otro paréntesis. Esto que detonó, y es algo que tampoco en los datos no se menciona, había judíos, grandes comunidades de judíos en los países árabes, en varios de ellos. ¿Y qué es lo que pasó esto? Desde 1950 en adelante, empieza a haber una persecución de judíos en Irak, en Siria, en Egipto, también masacres en el norte de África, desde Marruecos, Túnez, Libia, en Turquía. Entonces, y se cuenta por cientos de miles. Entonces también es un éxodo masivo de judíos árabes que tienen que encontrar su refugio en el Estado de Israel. Y cuando llegan al Estado de Israel, no es como que llegaron y todo estuvo muy a gusto y muy cómodo. Llegaron en estatus de refugiados. Y también fue un proceso muy largo la asimilación de estos judíos de estos judíos de origen árabe, de países árabes, al recién creado Estado de Israel. Otro dato que por eso no se menciona mucho ahora, en esos inicios del nacionalismo palestino como tal, que es un movimiento nacional árabe, hay figuras importantes como este nombre George Habash y Wadi Haddad de la Universidad Americana de Beirut. ¿Por qué? Porque eran refugiados palestinos en Líbano y eso eran cristianos. Aquí es un punto importante y quiero, o sea, tomen esta nota porque es donde se empieza a dividir también la visión de un nacionalismo palestino radical y terrorista, como es lo que propone Hamas, y lo que son estos inicios de un nacionalismo palestino que además es ajeno a la religión porque estos eran cristianos. No quiere decir que por ser cristianos eran buenos, simplemente es más un movimiento político, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento tenía formación una conciencia intelectual nacionalista entre los grupos de élite, ¿ok? Su ideología era socialista, secularia y antisionista. Ya aclaramos a qué se refiere el sionismo. Panarabismo era un movimiento de ideología para unir a todos los árabes en una sola nación, desde Egipto a todo el Levante, lo cual esto nace por idea, principios del presidente Nasser de Egipto, que fue el primer presidente cuando se consolida la República Árabe de Egipto. Moviéndonos mucho más en el tiempo, este señor, Yasser Arafat, de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, es quien funda este partido, este movimiento, que es completamente político, sí, con dotes muy extremistas, pero ajeno al islamismo. Bueno, alejado como tal.
Nunca reconoció a Israel hasta 1988 a través de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, después de mucho trabajo, se le otorga el Premio Nobel de la Paz 1994 por los acuerdos de Oslo. ¿Qué hay en ese inter? Lo que pasa es que este señor digo, aunque no tenía una radicalización islámica, no quiere decir que fuera hablando, pero cometió el mismo error que ahora, aunque con Hamas es más descarado, pero ese señor dirigía la lucha de emancipación palestina cómodamente desde Francia, Suiza, se la pasaba muy padre por Europa. Entonces también empezó a fracturar eso a los seguidores palestinos. Antes de que eso sucediera, logra, como Estados Unidos como mediador, firmar la paz en los acuerdos de Oslo, y aquí en esta foto tenemos a Bill Clinton, el primer ministro Isaac Rabin y Yasser Arafat. Una vez que se forman esos acuerdos de paz y que automáticamente hace que la Autoridad Nacional Palestina sea la representante oficial del pueblo palestino, ¿qué le pasó a Isaac Rabin? Lo mataron. Tiene muchos costes. O sea, pero es importante saber este tipo de situación. Se entregan premios Nobel de la Paz y después también al presidente Shimon Peres, que después fue primer ministro. Además, ahora, ¿por qué entonces se dividen esas dos Palestinas? Fatah, que es lo que le continuó a la OLP, ¿ok? Es el Movimiento Nacional de Liberación Palestino, con un señor que se llama, actualmente está en el cargo, que se llama Mahmoud Abbas como presidente, y es, como les dije, es considerado oficialmente la única representación gubernamental de la Palestina, gobernando en Cisjordania, con oficinas en Ramallah y en Jerusalén del Este. Jamás. ¿Por qué se divide? Porque tuvieron una especie de guerra civil en la que jamás, desde Franja de Gaza, porque Fatah controlaba a la administración en Franja de Gaza, entonces el gobierno se autoproclama gobierno de facto porque en 2006 gana unas elecciones en contra de la Autoridad Nacional Palestina de Fatah. Aquí donde se habla mucho, y los escucharon los medios de comunicación y demás, y, opinólogos y analistas y todo, que esto es apoyado por el gobierno de Israel. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad, pero es verdad porque desde la visión política israelí, mientras los tengas divididos, es más fácil controlar también el problema a la inseguridad. ¿De acuerdo? Esa es como una de las premisas básicas. Claro que podemos ahondar muchísimo en esto. ¿Ok? ¿Cómo se divide entonces, de acuerdo en ese mapa? Estos son los dos territorios. La Palestina, del Cisjordania, están en Judea y Samaria, y Franja de Gaza. Como ven, aquí está Egipto, y el bloqueo no solamente viene de parte de los israelíes, sino, como dije al inicio de esta charla, de esta conferencia, viene de parte de los egipcios. ¿Por qué? Por diferencias en la administración y la visión política. Y esta es la parte, la Cisjordania, y Jerusalén queda dividida, y también este eterno discutir sobre la capital del Estado de Israel, la capital de los palestinos, porque se refiere el casco viejo también. O sea, la ciudad de Jerusalén está dividida entre Jerusalén del Este y Jerusalén Occidental. Las oficinas de los ministerios del Estado de Israel están dentro de Jerusalén Occidental. Pero también el estatus de los árabes palestinos que viven en Jerusalén es de residentes israelíes, pero no ciudadanos israelíes. Entonces les da libertad de moverse entre toda la Cisjordania e Israel, excepto Gaza, pero no son ciudadanos. Hay un artículo que escribí sobre cómo se estructura la población árabe parlante dentro del Estado de Israel. ¿Qué quiere decir esto? O sea, miren, no, Trump, muy polémico, odiado por muchos y con muchas razones de peso, pero la verdad es que es el único presidente cuando se le ocurre mover la embajada. O sea, él lo que pudo haber hecho es nada más cambiar el cuerpo diplomático, de consulado a embajada y no decir nada. ¿Pero por qué lo hizo? Para evitar esto. ¿Por qué evitarlo? No es ir en contra no de la paz. Lo que pasa es que desde su visión ya estaba harto que los Estados Unidos tuvieran que estar negociando como mediador la paz entre ellos. Entonces, automáticamente al hacer el movimiento y bueno, lo hace público, más allá del escándalo,
pone directamente a las dos partes a negociar. En este caso ya sea Mahmoud Abbas y en ese momento era el primer ministro Netanyahu. Ahora, datos a considerar sobre la situación actual. Fatah es una organización política, pero no yihadista, a pesar de su alto índice de corrupción, porque claro que muchísimos políticos, funcionarios de Fatah están aliados con Hamas. Y hay grandes índices de corrupción dentro de ello. Hamas es una organización terrorista y sus líderes viven bajo el respaldo militar y económico de Irán y Qatar. Este punto es un aporte mío, o sea, yo primero di la explicación de lo que oficialmente, cómo se autodenomina y como algunos reconocen lo que es Qatar, Hamas, y esto es la postura desde esta parte también académica. Los atentados terroristas del 7 de octubre contra la población israelí no solo mató a judíos israelíes, también mató a población árabe israelí, a beduinos, que los beduinos no son considerados árabes, aunque hablan árabe y son musulmanes. Sé que son muchos elementos y es complejo, pero ese es el estatus. También hay drusos. Dentro de los árabes israelíes hay musulmanes y cristianos. O sea, es un crisol mucho más amplio. Ahora, hay un tema muy común que suele ser atacado sobre el concepto de desproporción armamentista. También seamos claros en algo, no es lo mismo, las fuerzas, el ejército regular y fuerzas de defensa del Estado de Israel como tal, un Estado en esta parte, Estado de Derecho, Estado soberano, contra una célula terrorista. Entonces ahí también se tiene que empezar a hacer más análisis de escrutinio sobre cómo se etiqueta ello, ¿de acuerdo? Y más cuando reciben ayuda de actores externos, como los rusos indirectamente, pero como sea, Irán completamente, la Guardia Revolucionaria iraní, y en este caso todo el dinero que viene de Qatar. La ayuda humanitaria en Gaza, todo este tema también sobre el desbloqueo. Es complicado. A ver, yo estuve tomando clases con la división de las fuerzas de defensa de Israel que se dedican a tratar de distribuir la ayuda humanitaria, pero es complicado porque desde el 2005 Israel abandona, sale de Gaza, sigue teniendo cierto control sobre Gaza, pero ya no hay colonos israelíes judíos dentro de Gaza, ¿ok? Entonces, al entregar Gaza es donde Hamas toma control sobre ello y los peones y escudos hacia su retórica, su política y el cómo se conducen, pues es la propia población civil de Palestina de Gaza, ¿de acuerdo? También es algo, no sé si alguno tiene la oportunidad de hacerlo, pero, o sea, yo que estoy en los territorios palestinos también es increíble el adoctrinamiento. No podemos olvidar el factor humano de agresión, o sea, acción-reacción, pero el adoctrinamiento es educación básica en escuelas primarias de palestinos. Yo estoy hablando incluso con los palestinos de Cisjordania, bajo el ministro de Educación, matemáticas básicas. Tengo 5 judíos, mato a 3, ¿cuántos judíos me quedan? A eso sumen que en el caso de los palestinos, niños palestinos en Gaza, en su vida han visto a un judío, y entonces en el adoctrinamiento es pintarlos como no son humanos, no, o sea, hay muchísimos calificativos. O sea, es realmente impactante. También cómo aprenden a hacer oraciones, necesitan, o sea, es forzoso por el Ministerio de Educación, que está dentro de Franja de Gaza, obviamente controlado por Hamas, que en las oraciones, para entender la gramática del árabe, tiene que incluir palabras sobre la yihad, sobre el exterminio del Estado sionista. Entonces, esto es ir creando generaciones también de futuros terroristas, pero también la reacción
de parte de la población civil israelí en la que es complicado. O sea, ahora con estos ataques terroristas recientes, yo mismo, o sea, yo ya no vivo ahí, pero una persona muy cercana a mí murió en esos ataques. Entonces, claro que también hay un factor humano sobre cómo reaccionar a ello. Tampoco es satanizar todo un pueblo, pero sí, claro que se debe condenar y tomar una postura sobre exactamente los verdugos, quienes ejecutan una acción militar, en este caso paramilitar, terrorista, en contra de población civil. Y entonces aquí es donde se empieza a hacer más el enredo sobre la situación del corredor humano que abren para desplazar a la población. ¿Cuáles son 3 puntos importantes a considerar aquí? Ayer les decía Zach a ustedes, son 2.3 millones de habitantes en Franja de Gaza. No hay mucho a donde moverse, sin embargo, la presión también con Egipto de abrirse como tercer país seguro no les apetece mucho porque ellos tampoco quieren lidiar con ese problema palestino como lo etiquetan, aunque sean un tanto hipócritas cuando dan declaraciones oficiales, porque al final del día tienen relaciones diplomáticas con Israel y tienen un acuerdo, pero quieren quedar bien con todos, lo mismo que en el caso de los jordanos y muchos de las naciones árabes. Ahora, algo que les dejo a considerar sobre esto cuando se habla fíjense, Israel en todas las guerras que ha tenido, o sea, nunca se habla sobre ganar una guerra, no importa si las ha ganado o no, sino la condena internacional por ciertas prácticas. ¿Cuál es el asunto aquí? Que también hay que preguntarse por qué cuando se trata de situaciones en las que se tiene el derecho a la emancipación y de un pueblo, es Israel el condenado en la mínima acción de la política que se ejerza, aunado a que en este momento complica también más las cosas para dentro de la población israelí. ¿Por qué? Porque previo a estos ataques, la población israelí estaba muy dividida por la política del primer ministro, que es el que más ha durado en el puesto. Y entonces hay mucha especulación sobre si fue o sea, él mismo permitió que esto sucediera para tener motivos de atacar o no. Son, más allá de las especulaciones, es lo que eso impacta a futuro, porque además si algo, y esto lo aprendí con otro profesor, si para algo son buenos los palestinos, me refiero a la administración palestina, lo que proyectan en su narrativa, no exactamente a la población civil, es para la propaganda sobre mucha victimización. No quiere decir que no sufran consecuencias, sobre todo específicamente la población civil, pero la audiencia, como dije al inicio, es quien va polarizando esto. Cada vez más lo hace más y más complejo. Y de entrada, cuando se trata de ocupar territorio que no es tuyo o desplazar a población, masacrar población, el primer ejemplo que está en eso para Medio Oriente es Turquía, lo hace con los kurdos, va rebasando las fronteras con Siria, se come terreno de los sirios, no importa porque son kurdos, los kurdos no tienen ni siquiera derecho a hablar el kurdo, y las sanciones no ejercen lo mismo. Aquí también, como le contaba a mis alumnos hace poco, creo, fue el el principal aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente es Israel. Es un aliado importante, pero el criterio es a todos ustedes. Si Turquía ejerce esto, considerando que Turquía no es miembro de la Unión Europea, pero sí de la zona económica europea, es miembro de la OTAN. El ejército más grande de la OTAN es Estados Unidos, el segundo más grande es Turquía. La base militar más grande de Estados Unidos dentro del Medio Oriente está en Turquía. Estados Unidos sabe lo que Turquía ejerce en contra de los kurdos y para con los sirios, y no hay sanción alguna. Entonces, la pregunta es, ¿quién realmente es el principal aliado, según sea la retórica y los puntos de vista políticos que tengamos que poner sobre la mesa en el rompecabezas o en un tablero de ajedrez sobre qué son los intereses en común que cada uno de estos puedan tener? ¿De acuerdo? No, sin mencionar que además se confunde la ayuda militar de Estados Unidos a Israel, porque el presupuesto que sale de Estados Unidos para Israel es el más grande en cuanto a ayuda militar, y también
ahora con estos acontecimientos se enviaron 2 barcos, portaaviones y demás, o sea, hay ese tipo de ayuda, pero no hay, Israel nunca tiene un aliado como otra nación como tal peleando la guerra. Entonces, por eso estos son los puntos de los que poco se hablan y siempre van a enriquecer más el debate de cómo se apoya o una narrativa o la otra, o también llegar a una solución que cada vez se ve mucho más lejana en el horizonte, y porque estamos hablando no solo de una población dividida dentro de la política israelí, pero también una población dividida con los palestinos, tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza. Quiero terminar con una frase de un profesor, amigo mío, es que lo vi hace poco, lo que publicó por estar respondiendo a mucho de esta polémica. Él también estudió en Israel, pero en la Universidad de Haifa, y ponía él puso esta frase que me gustó, o sea, sin duda la ira y la ignorancia pueden más que la razón. Y esto se los digo también luego no pierdan el tiempo peleándose con gente en redes sociales que, insisto, o sea, hay que ir más hacia el escrutinio de estos datos. Y esto es solamente apenas rascamos la superficie de lo que tiene este conflicto de fondo. Ahora lo que quisiera pues, es, si tienen dudas, las respondo con mucho gusto. Gracias. Muy rápido, y es con absoluta ignorancia del tema en general y de la geopolítica y demás, pero sí. mi duda es esta. Estas son las verdaderas razones del conflicto. Son básicamente un tema pasional sobre la nacionalidad de cada quien, sobre el territorio de cada quien, la cultura de cada quien, la ideología, la religión, en fin. O existen una serie de razones. Yo soy de estos que creen que normalmente las guerras tienen como un motivo ulterior para este tipo de conflicto, para este conflicto constante. Hablo de petróleo, posición estratégica, comercial, no sé, algo más. Mi pregunta nada más es, ¿tu visión es si de verdad el conflicto es porque hay 2 culturas en choque, porque la educación de cada uno se promueve, la propaganda de pues la identidad de cada quien y estamos dispuestos a dar la vida por nuestra identidad y nuestra religión? Y vamos, mi pregunta sería básicamente si la raíz del problema tiene que ver con la identidad, la psicología, la religión, o la raíz del problema tiene un sustrato económico, práctico, estratégico. No sé si me explico, o ves las 2 cosas, que es lo más probable. Esa es mi duda. Sí, gracias. Es una pregunta muy buena porque sí, realmente tiene muchas más aristas. Se habla también en medios, se ha hablado mucho sobre, adjudican parte del motivo a estos ataques, el príncipe de Arabia Saudita, príncipe heredero, se pronunció que está próximo a formalizar las relaciones diplomáticas con Israel. La verdad es que también es mucha especulación porque decir, bueno, por más que no le guste a la administración de, ya sea de Hamas como terroristas o yihadistas o a Cisjordania como brazo político, no es como que les va a dar tiempo de haber hecho todo eso. O sea, esto fue planificado con mucho más tiempo de antelación. Ahora, en 2020, recordamos que hubo algo que se llama los acuerdos de Abraham, que es cuando Israel normaliza relaciones diplomáticas con países del Golfo como Emiratos Árabes, Bahrein y Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta diplomacia, esta inteligencia con objetivos económicos, con un crecimiento regional, están surgiendo efecto para pues, los que se alineen a este pensamiento, y obviamente genera descontento con otros, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso. De hecho, se habla de un proyecto sobre conectar desde la península arábica, desde Abu Dhabi, pasa a Emiratos Árabes Unidos, pero tendría que atravesar a Arabia Saudita
para poder llegar hasta Israel y territorio de Jordania. ¿Qué quiere decir esto? Porque antes de los acuerdos de Abraham, las únicas naciones árabes que tenían, bueno, árabes que tenían acuerdos con Israel son Egipto y Jordania. Turquía nunca tuvo que negociar esto como, como nación islámica, no árabe, porque Turquía fue, de hecho, fue la primera nación islámica que reconoció la soberanía del Estado de Israel cuando se fundó en 1900. Bueno, se fundó en el 48, pero Turquía formaliza relaciones en 1950. Entonces, al ir ampliando este abanico y que además ya llega al Magreb, al norte de África, pues pone para muchos en jaque, o sea, a la contraparte en jaque, porque también no hay una romantización sobre la causa palestina en la que, y de los árabes, en general, las naciones árabes, y también las naciones islámicas, porque movamos a Israel del mapa un poco. O sea, no hablemos de esto. Simplemente Arabia Saudita e Irán siempre han tenido un gran conflicto. No tiene este grado de, no escala como esto, pero sí es un gran conflicto porque tenido zonas proxies a lo largo del Medio Oriente y el Levante. Entonces, sí, de fondo, claro que hay intereses, sobre todo económicos y energéticos. Sí. ¿Alguien más allá atrás? Bueno, sí, es que allá hay otra. Hola. Yo tengo un claro bias hacia este conflicto, siendo de donde vengo, siendo que soy judío, siendo que he vivido en Israel, pero al que se me presenten los hechos en México con una persona que no es judía, de la misma manera que se me presentaban cuando yo estaba viviendo ahí, me muestra que pues los hechos son muy claros, las declaraciones son claras, la separación y todo lo que ha sucedido, como que lo tengo yo muy claro. Lo que no tengo claro es, también siendo que tengo este bias, cuál es la contraparte y si la contraparte es una narrativa de mentiras y omisiones, porque dijiste si es que tu compañero ayer que vino, tu amigo, decía los datos, pero los decía con omisión, los decía con pues, diferentes cosas. Y esto es lo que yo he visto toda mi vida. O sea, todo lo que dijiste punto por punto en el orden es lo que yo he visto. Cómo la otra parte construye una narrativa llena de hechos que al final la población termina creyendo y una gran parte de la población como que termina yéndose al otro lado. Quiero saber cómo funciona eso. Bueno, Está duro. Sí, es muy buena pregunta, pero mira, es decir, muchas veces, o sea, yo lo vivo porque no es solamente, o sea, el que tengan una postura opuesta. El problema es cuando cierran todas las puertas hacia el debate y entonces empezar a desarrollar estos datos que se omiten. Yo les decía ayer a mis alumnos, o sea, y les dije, ustedes pregúntenle, hagan estas dos preguntas para a él orillarlo, acorralarlo, a que exponga mucho más a fondo su postura, pero con ciertos fundamentos. ¿Por qué? Porque obviamente él como al ser un académico, al tener, él también ha vivido allá, pues obviamente entre los dos hay mucho más margen de debate y decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero respeto y viceversa. Lo que tú me preguntas a nivel masas, yo creo que tiene que ver con el típico, mucha propaganda, pero lo que la propaganda hace efecto sobre el factor humano, en que la gente es más cómoda, siempre se va a sentir más cómoda leyendo lo que justifique sus prejuicios. Por eso es que yo al inicio, no sé si recuerden, no lo puse en la diapositiva, pero les dije, también
las bases que yo agarro de esto no solo es lo académico, les hablé de Edward Said, palestino, pero también crítico hacia el extremismo palestino por luchar en esta emancipación, y también de Ilan Pappé, israelí, crítico hacia también políticas israelíes, pero no quiere decir que esté en contra del Estado. Incluso hay otro que se llama Sergio de la Pérgola, un argentino, también lo pueden consultar, pero pues, es más fácil estar en una postura solamente pues porque, no sé, se te hace más interesante. Te voy a decir algo muy simplista, pero cómo bailan el dabke los palestinos, o sea, no sé. O sea, porque me ha pasado, o sea, muchas veces me piden, oye, y estoy citando palabras, ¿eh? ¿Tú qué sabes? ¿No? Y dices, sí. A ver, explícame, pero bien, ¿qué pasa? Entonces, yo empiezo a hablar, un poco más coloquial a lo que les presenté hoy, y entonces como no están, o sea, ellos están con la guardia arriba para que quieren escuchar o sea, quieren escuchar de mí algo que justifique su postura desde antes, no quieren escuchar algo de, a ver, yo no sabía esto, simplemente se desaprueba ya y esa es la negación a la historia. Entonces, es esa propaganda que además impacta, como les digo, cuando se quieren unir realmente, o sea, yo les digo esto, ok, sí, campamentos de refugiados, pobres palestinos, ok, va, pero yo te invito a que empieces también por cómo sufren los palestinos en el Líbano. Hay una masacre en los 80s, las falanges cristianas libanesas masacraron un campamento dos campamentos de refugiados palestinos. De eso no se habla mucho. Los palestinos no tienen derecho a la nacionalidad en Líbano, tampoco en Siria, en Jordania muy pocos porque o sea, eran los primeros. Creo que de los pocos países árabes que los aceptan, o sea, les concede la nacionalidad es Argelia, ¿no? Entonces, yo les comento eso para decir, bueno, a ver, si realmente hay una unidad árabe, hay una empatía, también empecemos a deconstruirlo desde ahí. Al final, no sé quién de ustedes preguntó a Zach cuál era su postura, y además o sea, ¿por qué esa postura, tomando en cuenta que es judío, sí es practicante, y no es ortodoxo, pero sí, es creyente, y habla hebreo, habla árabe. Entonces, ¿por qué la postura? ¿Y qué te contó Pablo? Que era pues una empatía con... Ah, te lo mandas tú, sí. Quiere decir que él está más en busca de tratar bueno, esta es mi interpretación, de tratar de agarrarse el elemento de suficiente peso para justificar ciertas acciones que ya caen en el extremismo, porque incluso él además acaba de salir o sea, se salió un día antes de Gaza, o sea, de suerte, y ya estando en Tel Aviv, uno de los cohetes que cayó en el barrio Florentín, al sur, bueno, debes ubicar ahí, el cayó dos edificios, ¿no? Nos comentaba no quiso ahondar mucho en eso y nada más decía, bueno, sí, son catástrofes, ¿no? Pero es que esto es un genocidio que se está a punto de cometer en Gaza, entonces ahí es como, en el caso de él, que sí tiene información, lo de los datos, pero es como los presenta, simplemente siguen la búsqueda de un argumento de más peso para poder justificar ciertas acciones. También del otro lado, hay, o sea, y tú lo sabes, pero normalmente a nivel de una alineación internacional suele tener más peso el lado palestino. Tan es así que hoy mismo evacuaron a todo el personal diplomático de la Embajada de Israel en Argentina, igual que el norteamericano. ¿Y por qué en Argentina? Porque en Latinoamérica la comunidad judía más grande está en Argentina. Y Argentina ha sufrido atentados, bueno, la Embajada de Israel en Argentina ya antes ha sufrido atentados. Entonces, tiene que ver con eso, o sea, quiero que me digas lo que yo quiero escuchar. No abrir al debate. Donde hay muchas cosas con las que la gente que vemos normalmente hablar de estos temas
abogamos, pero cuando tocas, Pero cuando tocas este tema, se pierde todo eso y se va como con la finta de las noticias o lo que sea que haya salido que los hace pensar de esa manera y rompen con todo su esquema de pensamiento simplemente porque, pues no sé, pero no se dan cuenta de que Israel es un país muy incluyente, muy humanitario. El ejército de defensa de Israel es un ejército de defensa de Israel. Y bueno, esto ya no es una pregunta, esto es más como, Sí, 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 yo sé, yo sé. pero sí, sí, como plática. Sí. Pero pues sí, está muy impresionante cómo todo esto de la narrativa puede cambiar la manera de pensar de cierta gente frente a temas que luchan cotidianamente solo por cómo se dicen las cosas. Y a mí me impresiona mucho. De hecho, eso que hablas como de incluyente, ¿sabes cómo lo responden a veces en la contraparte? Una israelización sobre la población palestina, específicamente los de Jerusalén, porque los orillan a que aprendan hebreo. ¿Pero por qué aprenden hebreo? Porque tienen mejores oportunidades laborales. Ahora, sé que hay un tema muy también un tanto escabroso y polémico sobre los asentamientos. Yo visité el asentamiento de Ariel, incluso tenía un college ahí dentro que ya se volvió universidad. Pero lo que también dejan de lado, más allá de estar, o sea, saber que eso ya está dentro del territorio palestino, es, ¿ustedes saben quiénes son los obreros que construyen los asentamientos? Los palestinos. O sea, entonces también hay que agarrarlo como elemento de ni la parte que protege, se supone, a los palestinos es suficiente para dar mejores oportunidades laborales, pero también ellos, no solo los obreros, o sea, también hay muchos que ya con más allá de las noticias que ustedes ven sobre colonos en asentamientos que agreden a palestinos o viceversa, muchos buscan ya negociar, o sea, es así de vamos a hacer negocio. Hay muchas películas que hablan bueno, que tratan de reflejar eso, ¿no? Entonces, también el punto que mencionas de las fuerzas de defensa en el ejército, hay muchas mitos y realidades sobre el servicio militar. La realidad es que originalmente mucho el objetivo del servicio militar es justo esa parte incluyente, y no estoy hablando por la cuestión árabe o los palestinos, estoy hablando desde los mismos judíos, que no es lo mismo un judío etíope que un judío ruso, que un argentino. Entonces, los que llegan a prestar servicio militar, a eso sumen las clases sociales, el estatus social, socioeconómico. Entonces, la única oportunidad que tienen para convivir y esta parte de la inclusión es durante el servicio militar. Y eso aunado a los que no tienen opción, que no son judíos, que serían los drusos, los beduinos y los circasianos, que también es parte de ese proyecto que estás mencionando. Y es poco hablado, sí satanizado. Yo escucho mucho el de, oye, es que fui a Israel y los vi a todos armados y pues claro, los adoctrinan con... O sea, entonces ya empieza a desvirtuarse. Sí. Sobre lo mismo, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, invitar a todos mis alumnos. Hay una tesis de licenciatura muy buena que se hizo, Manuel Férez fue quien la dirigió, sobre los judíos árabes. Muy interesante, está en la biblioteca, consúltenla. Segundo comentario, me parece que mucho de este discurso tan radical tiene mucho que ver con, primero, la influencia que por años tuvo la Unión Soviética en muchos países árabes. Egipto era una república socialista, lo mismo que Siria, Argelia, muchos países tenían esa vocación, eran países con un gobierno secular, con un proyecto de modernización que intentaba imponer el comunismo en esos países, y que obviamente esto implicó una forma de ver las cosas pues muy radical de izquierda, mucho dogmatismo en gran medida. Y yo platicaba hace algunos años con otro profesor que es especialista en cuestiones árabes, y él me explicaba que cuando él visitó Argelia, en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, se encontró con que los niños ya tenían una pérdida de identidad porque durante mucho tiempo fueron adoctrinados por la lógica del socialismo y ya no. Entonces cambiaron de dogma y entonces se volvieron fundamentalistas.
Exacto. Se volvieron fundamentalistas. Y ese fundamentalismo, pues es otra forma muy, muy agresiva, muy violenta de entender la realidad. Y ahora muchos de los gobernantes y muchos de los grupos como Hamas, pues bueno, es que ahorita hay como 7 grupos terroristas árabes financiados por diferentes gobiernos, pues ahí es donde encontramos las diferentes posiciones. Y hay que tomar en cuenta además de que el mundo árabe es muy diverso, muy diverso. Simple de la división entre sunitas y chiitas ya hace una enorme diferencia. Y los problemas entre Arabia Saudita e Irán son enormes también. Y cada uno financia diferentes grupos dependiendo de sus intereses. Entonces, el esquema, el mosaico es muchísimo más complejo de lo que podríamos asumir. Y sí, yo los invitaría a que sigamos estudiando. Yo me sumo a esta idea de que hay que dejar un poquito la pasión y dar un espacio a la razón, porque es la única forma de que la humanidad pueda mejorar, porque este conflicto nos afecta a todos, estamos interconectados y que mejor. Ese es mi comentario. Gracias, profesor. ¿Por preguntar algo? Bueno, profe, yo le quería preguntar bueno, de lo que yo le había preguntado ayer a su amigo, que ya se me olvidó su nombre, Zach. a Zach. O sea, fue sobre lo de las narrativas que existen en redes sociales Ajá. por todos los posts que se están haciendo, porque muchos son muy extremistas como o pro Israel o pro Palestina, pero un argumento que me llamó mucho la atención como dentro de estas dos narrativas es que se ha dicho que o sea, esto lo que está pasando estalló porque jamás está demostrando como el hartazgo de la comunidad palestina. Hay muchos palestinos que ya dijeron que ellos no tienen nada que ver con este movimiento, pero, o sea, quería ver qué opinaba usted de que se esté usando como ese argumento en justificación de lo que está pasando. Bueno, no es un argumento nuevo. O sea, esa es buena pregunta. No es nuevo. Lo que pasa es que es más fácil utilizar pues esa base. Es una densidad, es la mayor densidad de población dentro de Franja de Gaza o sea, y en ese hartazgo, lo que pasa es que, por ejemplo, para los palestinos de Cisjordania, ellos dicen no haber elegido a quien los representa dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Y en el caso de Hamas, cuando estar en este territorio, este bloqueo, que también viene de parte de Egipto, entonces hay pocas oportunidades. De hecho, no toqué ese tema, pero dentro del derecho internacional, también escucharán mucho en los medios de comunicación, pero por ejemplo, Israel no tiene no tiene ninguna obligación a suministrar, es que ayer Zach mencionaba eso, por lo del corte de luz, de servicios básicos. De entrada no tiene ninguna obligación, pero es quien lo provee. ¿Y cómo lo provee? Pues viene de todos los impuestos también. La ayuda no entra el ejército y las fuerzas de defensa de Israel, pero lo bloquea a los mismos militantes de Hamas. Entonces, eso también es un caldo de cultivo para que cuando tú lo vas documentando, empieza a ver estos testimonios de, sobre todo, la población civil palestina. Hamas les dice, mira, tienes 3 opciones. El ejército de Israel ya avisó, ¿no? Que va a bombardear aquí, la universidad, que aquí abajo hay. Entonces, ¿qué hacemos? O te puedes, sí, claro, desalojas. La otra es, mueres como mártir. Y la tercera es, si sobrevives, nosotros pagamos todo la hospitalización, si es que sobrevives, ¿no? Y a eso súmele que no hay mucho a dónde moverse, ¿no? Y Egipto tampoco quiere responsabilizarse por el asunto. Entonces, todos esos elementos hacen que sea de más peso el argumento hacia tu pregunta, porque sí es mucha la población y también el rango de edad, o sea, son muy jóvenes. Entonces, a eso le sumamos también lo que ya hablamos del adoctrinamiento. Lo hace cada vez más complicado. Y entonces, y también el bloqueo, porque no solamente es Egipto e Israel,
hacia parte del mar Mediterráneo, pues porque obviamente tiene que estar vigilado. Eso fue lo que también detonó un conflicto hace años con Turquía por enviar un barco de ayuda humanitaria que Israel atacó y entonces nunca rompieron relaciones diplomáticas, pero sí se fracturaron muchísimo. Pero ese es el resultado justo de esto que comentas, porque es muy fácil desde Hamas para ellos concentrar ese tipo de problemática. Y más si los líderes ni siquiera viven ahí. O sea, viven en Qatar y viven como reyes. Sí, dime. Yo quiero aprovechar su título como internacionalista. Quería preguntarle como, ¿qué hacen los organismos internacionales o qué pueden hacer como para manejar la guerra? O sea, no entiendo mucho, obviamente por mi falta de información, pero ¿cómo se resuelven conflictos de esta magnitud? Es muy buena pregunta y la verdad es que creo que te voy a contestar más en la parte, más en una postura más personal, porque, mira, por ejemplo, en Israel, así como aquí hay Oxxos, allá, o sea, cada esquina hay una ONG, una oficina de alguna ONG, pero cada cual atiende, por ejemplo, yo estuve muy involucrado con una que se llama Shalom Achshav, es decir, paz ahora, pero, bueno, tú lo sabes, pero, cuando eso lo pasas a las ONG internacionales, por ejemplo, Amnistía Internacional, es su gran talón de Aquiles, por más que atacan mucho las decisiones de Israel con la situación. El fundador de Amnistía Internacional fue un judío nacido en Jerusalén previo al establecimiento, a la fundación del Estado. Entonces, yo he notado un declive voy a retomar un poco lo que mencioné hace un momento sobre los palestinos en otros lugares árabes, países árabes, en el que ya pierde foco. Por ejemplo, la UNRWA, que pertenece a las Naciones Unidas, que es quien se encarga de velar por los refugiados, realmente, o sea, condena todo esto para con los campamentos de refugiados palestinos, ya sea dentro de Cisjordania o Franja de Gaza, también en Jordania, como la poca atención que se le puede dar según sus cánones o su barómetro. Pero todos los demás, o sea, para estas ONGs parece que no existen los kurdos, no existen los saharauis en Marruecos, no existe, bueno, ya si nos vamos más lejos, los tibetanos para con los chinos, o sea, y entonces es ahí donde yo, la verdad, cuestiono mucho la verdadera ética profesional de muchas de estas ONGs de talla internacional. Por otro lado, al mismo tiempo a Israel, por ejemplo, se desvía mucho la atención que hay un gran número de solicitantes de asilo que llegan como refugiados, que no son ni árabes, ni judíos, ni drusos, muchos de ellos son de Sudán. Bueno, Sudán se considera una nación árabe, pero prefiero, o sea, africanos de color, en el cual, y yo tengo un amigo que de hecho estudió conmigo allá, que es de Sudán, y él llegó caminando a Israel, pero atravesó también torturas por los mismos egipcios, estuvo en estatus de refugio, fue patrocinado por una ONG muy pequeña dentro de Israel, hizo sus estudios en ciencias políticas, de hecho él estudió en Herzliya, en la Universidad IDC, que es privada y que es muy cara, y tuvo grandes oportunidades, pero sí se quedó atrapado, ¿no? Porque no iba a obtener un pasaporte israelí como tal, pero sí se le dio todo para el estatus de solicitante de asilo. Entonces, por ejemplo, eso se desvía también de la atención en los medios, porque sigue estando latente y siempre estará así el caso palestino. Es decir, nunca va a ser suficiente. ¿Me explico? O sea, por eso es que yo cuestiono mucho el agarrar fuentes es que dice Amnistía Internacional o dice la UNRWA, dice, o sea, sí, pero a la UNRWA también le importa poco el caso de los niños apátridas, que ya van de 10 años, un poco más de 10 años, en Siria, con la guerra civil siria, que se mueven hacia Turquía
Turquía recibe millones de euros de la Unión Europea para mantener a esos sirios ahí, y esa es su condición, de decir, si no cumples mis demandas, pues yo abro las puertas para eso y a ver qué haces con todos estos sirios. Y, por ejemplo, y esto por tu pregunta, no veo gran postura, pero para con los palestinos sí, sí. No, no quise que no cuente, ¿no? Estoy diciendo, se me hace, está desproporcionado, entonces empieza a perder objetividad sobre el estatus de refugiados en general, como bajo los derechos humanos y todos estos indicadores. ¿Qué sería confiable? El escrutinio No, mira, no todos tienen la misma oportunidad, pero es que a menos que lo vivas, bueno, ya tengo la oportunidad y de ahí te intereses en estar, o sea, no tú, en general, ¿no? Estar realmente involucrado, pues son los datos que también te van a generar un criterio. O sea, porque también, por ejemplo, claro que me ha tocado ver ciertos abusos en la policía de fronteras de los israelíes para con los palestinos, pero no es porque solo se les ocurre, lo que pasa es que es un problema logístico muy grande. Hay muchas visas de trabajo para palestinos y para Jordania, tanto de Gaza como de Cisjordania, como el caso de mexicanos que van en las ciudades fronterizas, que van a trabajar la jornada laboral a Estados Unidos y regresan. Bueno, lo mismo ahí, pero van cambiando también el turno, si hay alguna situación de alto riesgo por seguridad, entonces también el soldado israelino, o sea, puede ser muchos factores humanos, ¿no? No está de humor, no durmió, lo que sea, entonces los tratos luego son un tanto agresivos, pero la cámara está ahí, ya sabes, pasó esto, el otro. Entonces, claro, el trato ahí está, sí, existe, pero de eso a un orden sistémico para enviarlo a una horca, no, o sea, entonces es estar yendo a cada punto específico, por eso insisto, sí me ha tocado ver eso, pero no, tampoco es lo normal. También me ha tocado ver de lo palestino, por ejemplo, esto de las piedras, los que avientan piedras al ejército, los israelíes tienen prohibido ir a territorio palestino. Si tú tienes un pasaporte de otra nacionalidad, claro que puedes entrar, pero como israelí no puedes entrar a territorio palestino. Si tú, yo tengo amigos palestinos, hubo uno de ellos que era, por ejemplo, él tiene un odio más grande hacia los drusos, ¿no? Los considera traicioneros, ¿no? Por toda esta narrativa. Y yo le preguntaba cuál era su opinión sobre ellos. Me dijo, no, yo los odio más que a Israel, a los sionistas y a los judíos, porque además un druso que estaba dentro de un Humvee y con la metralleta me apuntó y me iba a matar. Y yo le pregunté, ok, pero antes de matarte, ¿por qué te apuntó? Dice, es que le aventé unas piedras. Y yo, tú sabes que dentro de Cisjordania también, o sea, el aventar piedras a ti ya vas a un tribunal militar para ser juzgado. Y si tú sabes eso, o sea, pues entonces tú decides si te martirizas por una causa o vas a justificar. ¿Me explico? Entonces, si eso lo ves desde un medio de comunicación y nada más ves al soldado israelí, que el medio de comunicación no va a aclarar si es un druso, si es un judío, si es un etíope, si es lo que sea. Entonces, nada más ves eso y tú ves un abuso, ¿sabes? Sí. Yo, nada más, el día de ayer terminamos la conferencia con la pregunta de cuál sería la solución, ¿no? Y la solución que daba ayer una postura un tanto pues, controversial para nosotros que somos de Occidente, porque realmente este lado de Occidente sí, sobre todo México, tenemos una perspectiva muy apegada hacia los Estados Unidos, es cuál sería la solución al conflicto. La solución que ayer daba era la creación de un Estado completo de Israel y Palestina, y no dio como más detalles al respecto. También me gustaría saber tu opinión. Y sobre todo, como posicionamiento de otros países, digo, en opinión personal y después de lo que he podido aprender en la carrera, yo no considero que lo que hizo México hubiera estado relativamente mal. Finalmente tenemos una política exterior de principios y de apoyo y apego al derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Finalmente, yo considero que en el sistema internacional, la promoción y la protección de los derechos humanos es lo primero en la lista, y la protección y promoción de una paz duradera debe serlo, o sea, está en el siguiente nivel.
finalmente es un problema interno de Israel que sí afecta a todo el mundo porque tiene ramificaciones económicas muy fuertes y sobre todo por la diáspora judía que hay en todo el mundo, ¿no? O sea, finalmente ya lo dijiste, hay en todas partes comunidad judía. Entonces yo sí quisiera saber cuál es tu perspectiva, si ves viable esta opción y sobre todo cuál sería una acción inmediata para la desaceleración del conflicto. La última pregunta es, no estoy seguro de tener la respuesta porque igual que como dijo Zach, ayer no estoy hablando, no soy vocero oficial ni del gobierno israelí ni de los terroristas de Hamas, pero a ver, la solución que ayer mostraba Zach sin dar tanto detalle, también suena un tanto, no solo lo controversial, sino utópico, porque él además específicamente, no sé si recuerdan, mencionó una Palestina que incluya las comunidades judías, o sea, le está dando ese peso también al nombre. Eso no va a suceder, o sea, es muy, muy utópico, pero dentro de mi respuesta utópica también, yo creo que quedó muy atrás, tanto desde la propuesta de la ONU, el plan de partición, como la segunda oportunidad que tuvieron ambas partes, tanto los israelíes como los palestinos, en 1967 con la Guerra de los 6 días, porque también extendieron más el territorio, pero perdieron más margen de negociación. Entonces, en una utopía, yo diría que es un Estado binacional, tanto el Estado de Israel como Palestina. Aquí el problema actualmente, como sigue siendo desde una ideología de tierra y también de radicalización religiosa para la otra parte palestina, entonces nunca va a ser suficiente, porque ya, o sea, abogan por los mapas originales, ¿me explico? Entonces, o sea, respondiendo sería lo ideal, pero no, es prácticamente imposible que eso suceda. Y por último, para reducir ese riesgo, es que simplemente es como los actores terceros, qué tanto influyan para calmar la situación. Y calmar la situación me estoy refiriendo, este es mi aporte, en la parte de los palestinos por un país árabe mediador para hacerles ver las consecuencias, pero de impacto económico regional, los costes hacia esa narrativa. Por ejemplo, si Hezbollah se une desde el sur del Líbano, que ataca al norte y porque están aliados, ¿no? Bajo esta perspectiva, pues eso también tiene mucho más costo, no solo las pérdidas civiles, sino el impacto económico. Líbano por sí solo tiene suficientes problemas con que lidiar para que también entren en esto. Entonces, necesitaría ser alguien mucho más fuerte, o sea, alguien tipo Turquía, ¿no? Que claro que tiene una postura también un tanto hipócrita porque condena el que no solo los ataques, o sea, él condenó, el presidente condenó los primeros ataques de Hamas hacia Israel, pero también condena digamos, la ocupación, o sea, este término, ¿de acuerdo? Mientras ellos hacen lo que ya estuvimos comentando. Pero entonces, como si es un actor más fuerte, o sea, podría interceder. Y por último, lo que mencionas de la postura en México, por todos los indicadores que compartías, sí. Pero oficialmente México no reconoce a Palestina, pero y también específicamente al gobierno de facto de Hamas en Franja de Gaza. Entonces, no tomar una postura sí puede tener otro impacto, porque las relaciones diplomáticas sociales son con Israel, pero más allá de eso, insisto, estamos hablando de Hamas, no sin mencionar que se habla de 3 mexicanos, 3 connacionales que están secuestrados por Hamas y que fueron al aeropuerto Ben Gurión a sacar a connacionales mexicanos por la guerra, pero no hay una negociación sobre cómo rescatar a estos rehenes. Estoy hablando de negociaciones donde aplica esta diplomacia. Si te quedas una postura neutral, pues también está cerrando esa opción.
considerando que hay, o sea, agarrando este punto importante que hay 3 connacionales secuestrados por Hamás. Y el otro, para el que ya mencioné, es, de todas formas, Hamás no representa al gobierno palestino. Entonces México es la administración actual de México en esa postura de mantenerse como neutral y abogar por la paz, es para abogar por la paz después de ese, o sea, es un acto tan visceral y de un gobierno de facto, empieza, o sea, ya se desvirtúa, ¿me explico? Bueno, pues, gracias.